Resulta fascinante, a ver, cuando uno se para a pensarlo, la velocidad vertiginosa a la que opera nuestra mente. Ya, es casi de vértigo. Totalmente. Al conocer a alguien por primera vez, en cuestión de milisegundos, el cerebro humano hace una especie de escaneo periférico y ¡pam!, le asigna una categoría. Es un reflejo instintivo, un atajo evolutivo. Sí, no nos pide permiso. Exacto. Vemos a una persona acercarse y nuestra cabeza dictamina si es amigo, amenaza, líder, subordinado. Yo estoy fascinada con esto. Y es que es un mecanismo de una eficiencia brutal. Desde un punto de vista evolutivo, categorizar rápido el entorno era lo que nos mantenía vivos frente a depredadores o tribus rivales. Claro, había que reaccionar rápido. Eso es. El cerebro necesita que el mundo sea predecible, que esté, digamos, ordenado en cajones manejables. El dilema surge cuando damos un paso más allá del simple reconocimiento visual. Cuando nos metemos en el terreno de las relaciones humanas complejas, no. Tal cual. Porque esa herramienta biológica de supervivencia tiene una tendencia alarmante a cruzar la línea. Y ahí es cuando se convierte en una condena social casi irreversible. Y ese es precisamente el territorio en el que vamos a adentrarnos en nuestro análisis a fondo de hoy. La misión que tenemos es explorar el laberinto, porque es un laberinto, de las etiquetas sociales. Y vaya laberinto. Madre mía, ya te digo. Queremos entender cómo nacen, cómo moldean la realidad física y psicológica de quienes las llevan y, sobre todo, desentrañar esa tensión constante entre usarlas para marginar frente a la posibilidad de que, bajo ciertas condiciones, nos ayuden a entendernos mejor. Es un debate súper necesario ahora mismo, pero es un órgano que consume muchísima energía. O sea que busca atajos constantemente para no agotarse. Exactamente. Es sumamente funcional catalogar a alguien bajo la etiqueta de médico o bombero, por ejemplo, porque en una emergencia ese atajo nos ahorra un tiempo que es literalmente vital. Claro, sabes a quién pedir ayuda sin pensarlo dos veces. Eso es. Pero el problema se materializa cuando la etiqueta pierde su función descriptiva y adquiere un peso moral. Uf, ese salto es peligroso. Muy peligroso. Es decir, el salto cualitativo entre pensar, bueno, esta persona no tiene empleo, y sentenciar directamente, esta persona es un fracasado. Ostras, sí. Ese salto de lo descriptivo a lo moral cambia las reglas del juego por completo. Y aquí entra una perspectiva sociológica que, la verdad, le da la vuelta a todo lo que asumimos sobre el bien y el mal. Hablo de la teoría del etiquetamiento de Howard Becker. Ah, Becker, fundamental aquí. Es que lo que plantea es súper contraintuitivo. Sostiene que la desviación, o sea, el comportamiento que consideramos inaceptable, no es una cualidad inherente al acto en sí mismo. Ajá. Un acto no es intrínsecamente desviado hasta que la sociedad crea una norma, observa la infracción y de forma activa le cuelga la etiqueta de desviado a quien lo comete. Claro, el peso recae enteramente en la reacción social, no en la acción. Y fíjate, hay un estudio antropológico clásico de Bronislaw Malinowski en las Islas Trobriand que ilustra esto de una forma brutal. Ahí sí, el caso del joven Kimai. Cuéntalo porque es tela. Es que es flipante. Malinowski documentó a este joven, Kimai, que mantenía una relación incestuosa. Y para nuestra sorpresa, dentro de esa comunidad específica, el incesto era una práctica que se toleraba. Pero con condiciones, claro. Exacto, siempre y cuando se mantuviera en la esfera de lo no dicho. Era lo que denominaban un secreto sub rosa. La comunidad entera lo sabía, había murmullos a puerta cerrada, pero la estructura social seguía intacta. Y el chico no sufría consecuencias. Pero claro, mantener un secreto a voces en una isla pequeña es una bomba de relojería. Totalmente. Imagino que en el momento en que alguien rompió ese pacto de silencio, la dinámica de tolerancia se vino abajo, ¿no? El colapso fue inmediato. Y letal además, un rival del joven, durante una discusión, le gritó el insulto públicamente frente a toda la aldea. ¡Qué fuerte! Y al salir a la luz pública de esa manera, la comunidad se vio obligada a reaccionar para proteger la ilusión de su propio orden moral. Aplicaron un ostracismo fulminante. Un rechazo absoluto. Tan absoluto y asfixiante que el joven terminó suicidándose. La desviación que lo llevó a la muerte no fue el acto físico del incesto en sí. Que llevaba meses ocurriendo sin pasar nada. Exacto. El arma letal fue el etiquetado público. La necesidad de la sociedad de ejecutar un castigo para reafirmar sus normas. Es un mecanismo de control implacable y nos lleva a preguntarnos a ver quién tiene realmente el poder de encender ese altavoz público. Y aquí Becker introduce un término que me parece brillante: los empresarios morales. Sí, un concepto clave. Si lo pensamos bien,
Vamos a desglosar esto. Estos empresarios morales operan de forma muy similar a, no sé, los dueños de la única discoteca de un pueblo pequeño. Me gusta esa analogía. A ver, Imaginemos a estos dueños decidiendo el código de vestimenta de la puerta basándose pura y exclusivamente en la ropa que ellos mismos llevan puesta esa noche. claro, barriendo para casa. Tal cual. Si van de traje, prohíben las zapatillas. Si van de cuero, prohíben las camisas. Dejan fuera a cualquiera que vista distinto, no porque haya un riesgo real, sino para blindar su estatus y sentirse superiores. Es que esa dinámica de la puerta de la discoteca es el microcosmos perfecto de verdad. Es exactamente como los legisladores, líderes de opinión o instituciones hegemónicas imponen códigos, siempre bajo la coartada del bien común, claro. Siempre por nuestro bien, entre comillas. Eso dicen, pero su objetivo velado es proteger una jerarquía que les beneficia, y a esto hay que sumarle el papel de los ejecutores de las reglas, o sea, la policía, los tribunales, los comités. Los que están en la puerta, Seisrando. Exacto. Estos aparatos institucionales necesitan justificar su existencia y su presupuesto, y a menudo la forma más visible de hacerlo es aplicando las reglas de manera selectiva sobre grupos que ya son vulnerables. Consolidando el poder de quienes dictan la norma. ¡Qué barbaridad! Pero claro, una vez que el sistema institucional te cuelga esa etiqueta, se desencadena un proceso psicológico demoledor en la persona. Completamente. Porque una cosa es que alguien te llame de cierta manera y otra muy distinta. Es como esa palabra altera físicamente tu forma de comportarte y de percibirte. ¿Cómo ocurre esa metamorfosis? Pues mira, el sociólogo Edwin Lemert trazó la anatomía de esto diferenciando entre la desviación primaria y la secundaria. La primaria es el acto aislado. Un adolescente, por ejemplo, roba algo en una tienda por primera vez. Vale, un error puntual. Eso es. En esta etapa su autoconcepto permanece intacto. Se sigue mirando al espejo y viendo a un chico normal que ha hecho una estupidez. Pero la maquinaria punitiva de la sociedad no suele dejar que la historia termine ahí, claro. Ahí es cuando entra el rechazo. Y el rechazo acorrala al individuo. Cuando el instituto, la comunidad y las familias reaccionan con castigos severos, le cierran las puertas de la llamada normalidad. Lo aíslan. Y ese adolescente, al verse señalado, necesita pertenecer a algo. Es una necesidad humana básica, así que busca refugio en el único lugar donde no lo juzgan por esa etiqueta. En grupos ya marginados. Exacto, bandas u otros jóvenes etiquetados como conflictivos. Y al integrarse ahí, ocurre la desviación secundaria. El individuo asimila el estigma hasta la médula, se dice a sí mismo, bueno, soy un delincuente, y adapta su comportamiento para sobrevivir ahí. Es la profecía autocumplida operando con una precisión milimétrica. Y ojo, que esto no necesita un contexto penal para destrozar el potencial de alguien. Ocurre todos los días dentro de las aulas. No, la educación es un campo minado para esto. Totalmente. Hablamos del efecto Pigmalión, que está súper estudiado. Si un profesor recibe a un alumno con la etiqueta de brillante o superdotado, su comportamiento hacia ese niño cambia. Y casi siempre de forma inconsciente. Inconsciente total. Le mantiene el contacto visual un poco más, asienta cuando habla, le da 3 segundos extra para responder, y ese microclima de altas expectativas hace que el alumno florezca. Pero la otra cara de la moneda es el efecto golem, que es devastador. Cuando un niño llega precedido por la etiqueta de problemático o lento, el profesor modifica su lenguaje corporal para mal. Se tensa, le interrumpe. Exacto. Le asigna tareas menos estimulantes porque asume que no podrá con ellas. Y el niño absorbe esa hostilidad ambiental. Desarrolla lo que llamamos el efecto Galatea. Que es cuando altera a la baja su propia autoimagen, ¿no? Eso es. Su rendimiento se hunde, confirmando la etiqueta inicial que el profesor le había puesto. Es que el impacto sistémico de esto es abrumador. Y esto me recuerda a lo que ilustró Malcolm Gladwell con las ligas infantiles de hockey sobre hielo en Canadá. Ah, ¿el tema de las fechas de nacimiento? Buenísimo. Es que te quedas loco. Resulta que una cantidad desproporcionada de jugadores profesionales cumplen años en los primeros meses del año. ¿Y por qué? Porque la fecha de corte para inscribirse es el 1 de enero. Claro, un niño nacido en enero es casi un año mayor que uno nacido en diciembre. Y a los 8 años, esa diferencia significa ser más alto, más fuerte. Los seleccionadores ven esa superioridad temporal y ¡pam!, les aplican la etiqueta institucional de talento innato. Y el mecanismo se pone en marcha. A esos niños talentosos se les asignan mejores entrenadores, acumulan más horas de práctica. Y al cabo de 10 años, realmente son los mejores.
Pero no por un don genético, sino por una inmensa ventaja estructural nacida de una etiqueta prematura, basada en un calendario. Es fascinante y terrible a la vez. Pero fíjate, hay un punto de inflexión aún más brutal, y es cuando esta imposición deja de ser puramente social y pasa a alterar cómo el cerebro procesa la realidad física y sensorial. Ojo a esto. Este es mi ejemplo favorito, el experimento de 2001 de Frédéric Brochet. Es una demostración escalofriante de cómo las palabras hackean nuestros sentidos. El de los catadores de vino, ¿verdad? Ese. Reunió a un panel de expertos catadores. Les sirvió un vino blanco, pero previamente lo había teñido con un colorante rojo que no alteraba ni el sabor ni el olor. Incoloro, o sea, sin sabor. Nada, sabía blanco. Pero al probarlo, estos profesionales entrenados utilizaron un vocabulario exclusivo de vinos tintos para describirlo. Hablaban de frutos rojos, de taninos. Es que su cerebro vio el color rojo, la etiqueta visual, y reescribió por completo la información de sus papilas gustativas. Exacto. Si la mente de un experto puede ser engañada tan fácilmente por un colorante alimentario, las implicaciones en los prejuicios sociales son alarmantes. Es que es el marco de referencia semántico modificando la percepción empírica. Imagina las gafas tintadas de rojo que la sociedad nos pone al presentarnos repetidamente estereotipos sobre un inmigrante o un grupo marginado. Claro, si el cerebro ya está predispuesto, literalmente saboreará una amenaza donde no la hay. Interpretará un gesto neutral como hostilidad pura. Y esta alteración genera un terreno de juego profundamente cruel. La estructura social impone a los grupos marginados la carga de tener que esforzarse el triple para refutar una etiqueta que no pidieron. Tienen que estar constantemente demostrando su valía. Mientras que los que nacen con etiquetas positivas navegan con el viento a favor, como los niños del hockey, sin ser conscientes del privilegio invisible que los impulsa. Hasta aquí hemos desgranado el nivel interpersonal, el profesor, el policía. Pero el salto cualitativo ocurre cuando la tecnología y el modelo económico automatizan estos sesgos a escala planetaria. Ahí entramos en terreno pantanoso. Y es imperativo observar esto a través de la lente del sociólogo Zygmunt Bauman y su concepto de la modernidad líquida. Un autor imprescindible para entender nuestro presente. Bauman dibuja un panorama donde las instituciones sólidas del pasado, el oficio familiar, la comunidad local, la clase social, se han derretido. Pasamos a un mundo de relaciones superficiales, volátiles. En esta liquidez, el anclaje de la identidad cambia radicalmente. Ya no te define tu linaje. En el capitalismo contemporáneo, la identidad se construye a través del consumo. Eres lo que puedes comprar y exhibir. Exacto. Y el efecto colateral es que quienes carecen de poder adquisitivo para participar en esto se vuelven socialmente hablando inexistentes. Despojados de cualquier etiqueta de valor. Pasan a ser los invisibles. Y ante la angustia de esta modernidad líquida, la sociedad busca chivos expiatorios, frecuentemente el extranjero, para canalizar su miedo. Pero a ver, rompiendo una lanza. Al analizar a Bauman, surge una resistencia a abrazar su pesimismo absoluto. A veces se percibe un tono de añoranza por ese pasado sólido. Sí, puede sonar un poco nostálgico. Pero si miramos la historia, esas estructuras sólidas no eran un refugio seguro. Obligaban a las mujeres a permanecer en matrimonios abusivos o mantenían jerarquías de clase tan rígidas que nacer en el estrato equivocado dictaba tu futuro. Sin posibilidad de apelación. Eso es. Entonces, ¿no representa esta liquidez, a pesar de todo, una oportunidad histórica para escapar de etiquetas familiares o de género que antes eran cadenas perpetuas? Ese argumento es fundamental para no idealizar el pasado. La modernidad líquida democratiza la redefinición personal, sin duda. Nos da más libertad. Pero, y aquí está la gran paradoja. Esa libertad choca contra la arquitectura tecnológica de nuestra era. La red prometía ser el ágora definitiva, pero el diseño algorítmico ha secuestrado esa fluidez. Y para entender esto hay que diferenciar entre las cámaras de eco y las burbujas de filtros, que no son lo mismo. No, para nada. La cámara de eco tiene un componente activo. Es cuando un usuario, por voluntad propia, busca seguir a personas que reafirman sus creencias y bloquea a quienes le contradicen. Es rodearse de espejos. Pero la burbuja de filtros, que es un concepto de Eli Pariser, opera en la oscuridad del código. Es impulsada exclusivamente por el algoritmo. Sin que tú lo sepas. Exacto. La red monitorea qué te detiene, qué videos ves hasta el final, y a partir de ahí infiere etiquetas sobre tu identidad
y empieza a filtrar el mundo por ti. Porque los algoritmos no buscan nuestra salud mental ni una sociedad cohesionada. Su único dios es el engagement, retener nuestra atención. Y la métrica es clara, ¿eh? Nada retiene más la atención que la indignación, el miedo al otro y la confirmación de prejuicios. Así que la herramienta que iba a liberarnos nos encasilla en microidentidades ultrapolarizadas. Quedamos atrapados en una pinza. Una pinza tremenda, sí. Por un lado, las etiquetas institucionales, que son lentas y discriminatorias, y por otro, las burbujas algorítmicas, ultrarrápidas y polarizantes. Y esto nos aboca al gran debate. ¿Es viable aspirar a una sociedad sin etiquetas? Ese es el choque entre universalismo y particularismo. Las políticas de identidad han sido vitales para visibilizar opresiones históricas, permitiendo nombrar el dolor y exigir derechos. Claro. Lugar. Y este debate se traduce en la gestión diaria de la sanidad o la educación. Tenemos el modelo institucional, que desde el pragmatismo defiende que las etiquetas diagnósticas son el único engranaje para que el sistema funcione. Porque sin etiqueta no hay recursos. Exacto. Sin código diagnóstico no puedes asignar una beca de educación especial o justificar una baja por depresión. Pero frente a eso se alza el modelo humanista que enciende todas las alarmas. Reducir a un ser humano a un código alfanumérico es una forma de violencia simbólica que amputa la complejidad de la persona. Y el mayor riesgo es la sobrepatologización de la vida cotidiana. Tal cual. Convertir reacciones humanas normales como la tristeza por perder a un familiar o estar nervioso por un cambio en trastornos psiquiátricos que requieren medicación. Usar la etiqueta como muleta para evitar el duro trabajo de la resiliencia. Y el lenguaje es la trinchera de esta guerra. Fíjate en las disputas por el lenguaje inclusivo. Rara vez tratan solo de pureza gramatical. Para nada. En el fondo, la resistencia a modificar cómo nombramos la realidad oculta el pánico a perder una posición de hegemonía. Ceder el monopolio de decidir quién es el sujeto universal y quién es el otro. Pero bueno, afortunadamente no estamos condenados a ser sujetos pasivos. Existen herramientas para desactivar esto. Sí, hay esperanza, menos mal. En educación, por ejemplo, Paulo Freire y su pedagogía crítica propone erradicar etiquetas de rasgos fijos. En vez de decirle a un niño eres muy inteligente, que genera terror a fallar, se debe elogiar el proceso. Ha sido muy tenaz resolviendo esto. Exacto. Fomenta una mentalidad de crecimiento, de que la capacidad depende del esfuerzo y no de una sentencia inmutable. Y en psicología clínica tenemos intervenciones fascinantes desde la terapia Gestalt, como la técnica de la silla vacía. Esa visualización es súper potente. O sea, imaginemos entrar a terapia sintiéndonos un error andante. Y el terapeuta te pide que proyectes la etiqueta de fracasado o ansioso en una silla vacía frente a ti. El objetivo es desvincular la etiqueta de la identidad central. Claro, ya no dices yo soy un fracaso. Miras a la silla y dices tengo una parte de mí que experimenta sensación de fracaso. Rompes la fusión cognitiva. La etiqueta deja de ser tu totalidad para ser un inquilino temporal con el que puedes dialogar y negociar. Y a nivel social, los estudios apuntan al contacto intergrupal. Para demoler un prejuicio no valen solo campañas teóricas, hay que fomentar espacios de convivencia en igualdad de condiciones. Se ha visto con comunidades con fuertes prejuicios anti-inmigración. Al convivir con refugiados, las actitudes hostiles se desploman. Porque la etiqueta abstracta choca contra un rostro humano y se desintegra. Y esto, nos remite a nuestra responsabilidad individual, que es indelegable. Un acto casi subversivo hoy en día. Negarse a simplificar a quien tenemos enfrente, mirar a un ser humano y empeñarse en ver toda su complejidad, atravesando la niebla de su diagnóstico clínico, su clase social o su afiliación política. Exige muchísima energía, pero es el único antídoto real contra la exclusión sistemática. Para ir cerrando el círculo, hemos transitado desde el origen biológico como atajos de supervivencia hasta ver cómo los sistemas de poder secuestran estas etiquetas. Hemos visto cómo alteran el rendimiento con profecías autocumplidas en aulas e instituciones. Nuevamente el mundo. Y fíjate, uniendo a Bauman con la tecnología, emerge una reflexión final. Bauman decía que somos seres mutables en esta modernidad líquida. ¿Sí? Pero en paralelo, la infraestructura digital recolecta cada error, cada búsqueda y cada etiqueta algorítmica, y lo almacena para siempre. Crea una huella inalterable, un registro que no perdona ni olvida. Y el interrogante es, ¿a qué escenario vamos cuando ya no estemos? Esta acumulación de datos puede convertirse en un molde asfixiante, convirtiendo nuestra identidad líquida en un fósil sólido.
un fósil digital, nos enfrentamos a la posibilidad de que esas etiquetas algorítmicas, frías y reduccionistas, sean por las que las generaciones futuras nos juzguen, perdiendo para siempre nuestra verdadera y caótica complejidad humana. Madre mía, es una imagen que proyecta una sombra larguísima y que invita a una pausa muy necesaria. Sin duda. Y por eso resulta imperativo que la próxima vez que nuestra mente se precipite para clasificar a un desconocido, hagamos el esfuerzo incómodo de detener ese mecanismo y cuestionar esa etiqueta. Y la misma resistencia debe aplicarse a las que intentan imponernos a nosotros. Con esta reflexión damos por concluido nuestro análisis a fondo. Gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión y hasta el próximo encuentro.